Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. El espanto. Cada vez estaba más esquelético. Se camuflaba en las sombras a esperar, y de súbito se mostraba consuosamente infeliz, y la muchacha que iba distraída lo veía y soltaba la risa. ¡Qué ridículo!, decía. Cada noche buscaba dónde poder ejercer su tradicional terror. Causaba, cuando no hilaridad, lástima. Fue entonces cuando los chicos comenzaron a apedrearlo. Se alejó de las noches de la ciudad, en la que en cada jornada sonaban disparos y sirenas. Una madrugada lo hallaron desarticulado en una esquina. Murió el espectro que ya no asustaba a nadie, titularon los periódicos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano. Tras haber terminado nuestro recorrido por las brevedades sudamericanas, hoy traemos la palabra y las brevedades del escritor colombiano Reynaldo Spitaletto. Escuchábamos al inicio del programa uno de los microrrelatos de este autor en su propia voz. Pero, ¿quién es Reynaldo Spitaletto? Nacido en el municipio de Bello, Antioquia, Reynaldo es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia de la Universidad Nacional, presidente del Centro de Historia de Bello, docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana. También es columnista del periódico El Espectador y coproductor del programa radial Medellín Anverso y Reverso. En 2008, el Observatorio de Medios de la Universidad del Rosario de Bogotá lo declaró como el mejor columnista crítico de Colombia. Reynaldo ha publicado más de 20 libros, entre los que podemos mencionar un libro de relatos titulado Estas 33 cosas, un libro de cuentos llamado El último día de Gardel y otras muertes, y una serie de crónicas bajo el nombre Historias inesperadas. Iniciemos pues esta conversación preguntándole al maestro Reynaldo, nuestro invitado del día de hoy, ¿qué significa para él la brevedad? Bueno, a ver, la brevedad. De mis brevedades vengo, a mis brevedades voy, haciendo una paráfrasis del poeta del siglo de oro. Es clave en la literatura, pues ya lo había dicho Gracián, si no estoy mal, pues que lo bueno si breve, dos veces bueno. Y yo he creído mucho en la brevedad, sobre todo en estos tiempos de la velocidad, aunque hay que rescatar también el tempo largo, lento. En eso nos han enseñado muchos, pues, en América Latina, por ejemplo, el maestrazo de todos, pues, que es Borges, que es un señor tan citado y recitado, pero también es un hombre que hace una maestría de lo breve, ¿cierto? De lo breve. Bueno, entonces me llamó mucho la atención cuando ya me empecé periodismo, y que siempre fue por el periodismo escrito. En el periodismo también apliqué lo de Chekhov, de que escribir es realmente estar podando, porque en el periodismo sí te dan un límite, tenés unos espacios predeterminados y ya vos sabes que no puedes excederte, porque están los avisos que son más importantes que las notas periodísticas, los avisos publicitarios. Entonces eso también creo que en el periodismo aprendí mucho del asunto de la brevedad, de ir directo, del estilo directo, que sobre todo los escritores estadounidenses, los que no están tanto en el barroquismo, pero que fueron periodistas, también nos hicieron ese tipo de transmisión. De ahí me viene a mí gustarme mucho ser breve, ser concreto, ser exacto, aunque eso no quiere decir que no me gusten las novelas largas. Por supuesto me encantan las novelas largas y creo que he leído muchas novelas largas, pero no creo que hoy haya que escribir una cosa tan extraordinaria. Ojalá se pudiera seguir escribiendo como el Ulises o como todas estas novelas. Yo hice un curso sobre Los Miserables, que es una cosa tan bella, pero es extensa, pero es maravillosa. Zona de tolerancia, de Reynaldo Spitaletto. Erigieron al crucificado en toda la esquina, a orillas del río. Era una manera, se dijo, de hacer que desapareciera de las inmediaciones
la turbulenta zona de tolerancia. Así lo habían propuesto y dispuesto el cura, los catequistas y las señoras de la Legión de María. Sin embargo, el curioso exorcismo no funcionó. Hasta aquel Calvario, todos los días, con margaritas y claveles, iban llegando las pintarrajeadas muchachas de vida alegre a agradecer la abundancia de clientela que ellas atribuyeron al milagroso Cristo que las miraba con pasión. Profe, ¿cómo se embarca usted en la escritura de relatos breves o de microrrelatos como suelen conocerse? Eso sí se llama la coyuntura, digamos que fue por la coyuntura de una peste, nosotros ser sobrevivientes realmente de una peste que estaba asolando a toda la tierra, a todo el mundo, y en ese ámbito de ir descubriendo el mundo de lo doméstico, que me parece que eso fue muy importante, la importancia de la casa o del espacio del interior, del adentro. Yo dije, me parece que ahora, como estamos en pandemia, sería bueno uno hacer una diversión. Para mí era una diversión, un pasatiempo, llamémoslo así, un divertimento, como te dije tal vez en alguna vez, y me puse a experimentar, porque es que a ver, yo los califico como mini cuentos, mini relatos más bien. ¿Qué es eso? Es un relámpago, ¿cierto? Como una luz que deslumbra y se apaga inmediatamente. O como nos decía una vez un profesor de periodismo de opinión, que las columnas de opinión son realmente como la detonación de un volador. Chao, y se acabó, y listo, y no pasa nada con... Pero lo que es dificilísimo, a mí me parece muy difícil porque es no solo la síntesis de la síntesis, sino que es además un juego con la inteligencia y también con la imaginación, pero de una forma en que el lector reciba, como en una metáfora del boxeo, un recto a la mandíbula. Eso así tiene que ser. Porque si no, pues sería un gran desperdicio. Entonces me parece dificilísimo. Yo que he sido más bien un narrador en cierto sentido de cosas, pues del reportaje, la crónica, cuentos largos, llamémoslos así, y algunas novelas, pues el mini relato es deslumbrar con una imagen. Usted es un gran cronista. ¿Qué relación encuentra entre la crónica y la minificción? Bueno, no, la crónica es linda porque además es una otra manera de la narración, ¿cierto? Ya no tanto de la narración de ficciones, sino del mundo de lo real, cualquier cosa que sea lo real, pero es del mundo de lo real la crónica. Cuando hablabas de los cronistas de Indias, pues hay muchas que son muy extensas. Por ejemplo, Antonio Pigafetta es una crónica muy linda sobre la primera vuelta al mundo. Hasta García Márquez, recuerdo que en Estocolmo lo cita en su discurso de recibimiento del galardón del Nobel de Literatura. Y hay otras que son escritas en verso, ¿cierto? Como la de Juan de Castellanos, las crónicas. Yo creo que América Latina, y ahí hay que incluir a los Estados Unidos, porque creo que son también como unos reyes de la narrativa periodística. Hay un gran territorio para ese género. Yo creo que ya no. Hablando pues de los medios de comunicación, de los periódicos, ya los periódicos no sacan crónicas. Y la crónica en los periódicos sí tenía que ser breve, por lo que estaba yo diciendo al principio, porque también se sometía, digamos, a la dictadura de los espacios en un periódico. Pero los cronistas aquí asumieron que había que escribir libros de crónicas. Desde Germán Castro Caicedo, por ejemplo, en Osorio Lizarazo. Bueno, tantos otros en Colombia que han cultivado ese maravilloso relato de la crónica. Pero sí, en general la crónica es otra brevedad, pero se puede hacer crónicas espaciosas. Es que según los temas, a ver, el náufrago, ¿cómo se llama? El relato de un náufrago, que para mí es más un reportaje, pero es una narración estupenda, ¿no? Que el espectador en su momento, en el 55 tal vez, García Márquez, su reportero, saca la historia del náufrago de Luis Alejandro Velasco. Y en entregas, mira qué bonito, en entregas, pero eso es una crónica narrada por el protagonista. Claro, García Márquez hace un trabajo de edición hermoso, pero es el protagonista, él le da la voz al protagonista y hace fuera de eso una gran investigación, porque la crónica no es escribir breve o largo y contar cosas, sino investigar previamente, y que es una investigación muy profunda siempre.
Tomado del libro Café del Sur, del apartado de los textos escritos por Reinaldo Spitaleta, una carretera infernal. Para llegar al pueblo de las iglesias, había que atravesar un camino terrorífico. No era menester, sin embargo, como en los cuentos medievales, vencer dragones y brujas, sino algo peor, el miedo a las alturas, a los abismos insondables, a las voces de los muertos que llamaban al viajero para que se arrojara por algún precipicio. Había, en rigor, que vencerse a uno mismo y no mirar los desfiladeros imposibles ni el revoloteo de los gallinazos, que, un poco más abajo, inquietos, parecían esperar el próximo cadáver. La pedregosa carretera le ganaba en altura a muchas nubes, avanzaba, estrechándose, por entre matones de flores azules, y de algún lejano paraje llegaba el rumor oscuro de un río, el cual, se decía en otros tiempos, sirvió de tumba a arrieros desgraciados y a sus mulas, y a extraviados expedicionarios. Había, a tramos, como única evidencia de los que jamás pudieron arribar a su destino, crucecitas blancas con nombres pintados de negro, en cuyas bases se amontonaban guijarros que eran, de misterioso modo, una especie de oración por el difunto. En determinado lugar, muy alto también, un riachuelo de aguas rojas la cortaba. La carretera parecía sangrar, se oían gemidos, sin origen conocido, que provocaban en el aventurero trasegador estremecimientos internos y una suerte de desamparo que se agitaba en aquellas soledades y límites. Pasar una noche en aquellos paisajes fantasmales hubiera sido la máxima expresión del horror, porque, se decía, la oscuridad se poblaba de esqueletos fosforescentes, danzantes, ululadores como lastimeras sirenas de urbe, que en un momento dado se arrojaban por los despeñaderos, haciéndose trizas en medio de gritos desesperanzados. La carretera infernal, así era conocida, era portadora de varios misterios. Uno de ellos se refería a la presunta aparición del diablo en un peñasco. Bailaba y morisqueteaba y hacía contorsiones circenses y con diversos embelecos atraía a los caminantes y les robaba el alma. No quería él que la gente llegara hasta el pueblo, donde Dios tenía tantos admiradores. Otro misterio hablaba de los pioneros de la carretera, aquellos que abrieron trocha y se arriesgaron a herir la montaña. Cuentan que casi todos desaparecieron en plena epopeya, delirantes, enfebrecidos, creyéndose ángeles exterminadores. Se despeñaban, a muchos se los tragó la tierra. Hubo un tiempo en que por allí solían pasar buscadores de tesoros, prófugos, colonos, desterrados, gitanos y, sobre todo, putas atraídas por el cuento de que el pueblo de las iglesias poseía la zona de tolerancia más grande del mundo. Tantos pavores y desventuras la tornaron solitaria. La carretera es todavía un refugio de almas en pena. Creo que la mía es una de ellas. Escuchábamos el relato Una carretera infernal de Reinaldo Spitaleta del libro Café del Sur. Sobre este libro, el mismo maestro Reinaldo me contó alguna vez. Ese era un libro que hacía parte de un proyecto que concebimos Memo Ángel y yo, ya hace muchos años. Era hacer viajes a determinados lugares del país para después convertir esas experiencias en textos, pero con los elementos de la fantasía incorporados. Se nos dio por experimentar una mezcla de historia, literatura, periodismo y no sé qué más. Mompós fue el primer laboratorio para esos experimentos. Nos fuimos a esa ciudad sin tiempo, por poco tiempo, unos 5 días, y luego publicamos un libro llamado Con otro son. Después, en la probeta de laboratorio, metimos a Santa Fe de Antioquia. No logramos hacerlo. Cartagena tampoco se hizo. Y el suroeste de Antioquia, con Café del Sur, ese sí se hizo. Fue un recorrido por diversos pueblos de esa geografía. Les incorporamos el elemento de la fantasía para hacerlos además un poco irreconocibles,
pero con elementos o amarres que dieran pistas. Así entonces, esa carretera infernal de la que se habla ahí es la de la cabaña, rumbo a Jericó. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Profe, usted también es un reconocido columnista. Háblenos de la columna de opinión, de los columnistas, que hay muy buenos en el país, y de la relación de la columna de opinión con la brevedad. Sí, claro, hay unos columnistas, primero manejan muy bien el idioma, segundo, en un artículo de opinión hay que hacer también una gran investigación, y tercero, pues hay que luchar contra la brevedad del espacio, porque hace muchos años, a vos no te tocó seguramente los periódicos, los columnistas les daban todo casi que media página de un periódico para escribir una columna, entonces eso también determinaba muchas cosas, que eran columnas que se iban pareciendo al ensayo, que es otro género extraordinario, pero que el ensayo, pues según Montaigne, es hablar de lo que vos sabés, de una cosa, de un tema que vos dominás y sabés. Ese es el ensayo realmente. Un columnista también debe hacer eso, hablar de lo que domina. Y si no lo domina, lo investiga y lo tiene que salir dominando. Claro, están conectados con lo breve. Por lo que te digo, porque es como una prisión. De todas maneras, una columna es una prisión. Bueno, te dicen 400 palabras. En 400 palabras es difícil opinar, desarrollar una hipótesis, argumentarla, mostrar a través de por ejemplo, de incluir citas que te den respaldo a la argumentación y cosas. Es muy complejo. A Antonio Caballero, que me parece uno de los más grandes columnistas que ha dado este país, pues tenía un poco más de casi 1000 palabras por columna y hacía unas columnas de fantasía. Me parecía que era un hombre que además combinaba los elementos de la historia, de la buena prosa y de la ironía. Y el columnista bueno, digo yo, siempre debe estar contra el poder, no ser un lambón, ni un incensario, ni un acólito. El Dorado. Lo observaron cruzando todo el cielo del barrio. «Vamos, vamos», gritó un niño animando a otros a que caminaran juntos a buscar las monedas de oro que debían estar al final del arco iris. Marcharon con sus sonrisas y saltitos, atravesaron las mojadas calles, derivaron por baldíos y continuaron hasta donde ya no había casa alguna, por entre bosques de los que sobresalían cables de energía, y desembocaron al atravesar quebradas y matorrales en unas espesuras que ya no les permitían ver a dónde era que el oro brillaba. 3 o 4 días seguidos los titulares de prensa lo anunciaron. 5 niños desaparecieron cuando iban a buscar oro en el arco iris. Después, el olvido llegó. Profe, el cuento como género ha sido una gran inspiración para la construcción de brevedades. Cuéntenos cuáles son sus cuentistas favoritos y por qué. Bueno, yo le digo una cosa, por ejemplo, yo que tengo ya cierta edad, como decían antes, a mí me tocó una cultura que era la oralidad. Por ejemplo, en mi casa hubo siempre, todos los días había historias. Historias, ¿por qué? Porque nos contaban historias. Había una mujer en la casa que era, pues yo por eso lo he dicho muchas veces, nosotros tuvimos el privilegio de tener una cherezada en casa, porque que era mi madre, era una narradora estupenda de asuntos orales, y entonces nosotros éramos absolutamente, uno no se daba cuenta. Es después, pero sabemos que éramos obnubilados con esos relatos que ella sacaba, muchos de ellos de las 1001 noches, que la había leído en otro tiempo, sacaba muchas cosas de la cultura oral de Antioquia, del tío Conejo, de asunto, por ejemplo, de esas leyendas fáusticas que Carrasquilla va a hacer luego en algunos de sus relatos, como el de Peralta. Ella adaptaba, y fuera de eso era una gran mentirosa. Entonces, bueno, ese es un aspecto de esa cultura de nosotros, de esa generación, y los cuentos europeos, o a la europea, que eran todos esos relatos de hadas de los hermanos Grimm, de un poco de escritores que a través, por ejemplo, también de los fabulistas, no solo pues de Francia y del gran Esopo pues de la Grecia antigua, sino de Iriarte y de Samaniego, y de un hombre que me sigue pareciendo extraordinario,
extraordinario por polifacético que en Colombia se llamaba Rafael Pombo. Entonces para nosotros éramos esa cultura muy linda en que había muchas cosas que maravillaban a los niños. Y yo creo que a partir de ahí entonces viene el asunto de querer el relato, el querer el cuento. Más adelante, pues yo me voy a encontrar, por supuesto, como muchos otros adolescentes, seguro de mi generación, con Edgar Allan Poe. Y para nosotros Edgar Allan Poe fue prácticamente un gran hombre que nos fascinó por sus cuentos. Yo creo que es además, modernamente hablando, pues el inventor del cuento de hoy. Lo hace él es el que inventa el cuento, como llaman, el cuento moderno. Entonces ahí estaba Edgar Allan Poe con todas sus narraciones extraordinarias, seduciendo a todos estos muchachos. Entonces, ahí por ese lado, y de ahí me empezó no solo Edgar, sino que me empezaron a gustar casi todos los norteamericanos. Y entonces yo empecé a leer como un loco Ambrose Bierce, a todos los escritores del siglo XIX. Melville pues tenía unas cosas muy largas, pero también tenía cuentos muy lindos. Y, en fin, y ahí empezó como un gusto hasta que descubrí a Chekhov, y muchas veces vi que Chekhov ya había influenciado a otros norteamericanos. Después me dediqué mucho a la generación perdida, todos esos Hemingway, William Faulkner, Steinbeck. Los cuentos son maravillosos y sus novelas ni hablar, por ese lado. Entonces creo que por ahí viene mi cultura del cuento, por ese, digamos, esas son las raíces, o sería una suerte de prehistoria. A mí me fascina mucho pues el cuento, y en América Latina, cuando ya empezamos a leer cuentos de América Latina, pues por supuesto los argentinos son extraordinarios, ¿no? Muchos argentinos y uruguayos. Felisberto Hernández, que no se parece a nadie, es una maravilla. Después nos topamos con brasileños, ¿cierto? Con Machado de Asís y otros, pues ya más adelante, y esos relatos maravillosos, no solo la novela de Jorge Amado, ¿no? Entonces Quincas, Berro de Aguas, me acuerdo que eso, estábamos en la Universidad de Antioquia haciendo unos primeros semestres, no sé qué, y nos topamos con Jorge Amado. ¡Ah, qué narradores tan bonitos!, ¿no? Los mexicanos, por supuesto. Pero a mí sí me sigue seduciendo, pues mis preferidos siempre fueron los estadounidenses, John Cheever, Raymond Carver, todos estos son gente y las novelas, por ejemplo, novelas de breves de los norteamericanos. Por decir, estamos hablando de brevedades, pero hay unas novelas largas, maravillosas también a mí esa literatura me fascina mucho, hombre, Mauricio. El verdugo, de Reinaldo Spitaleta. Se reunieron junto a la chimenea. El chisporroteo de la leña hacía el ambiente más acogedor para las historias que comenzaron a contarse. El señor de la casa relató una de fantasmas. La anfitriona, otra sobre apariciones metafísicas. Y así, cada uno, en una ronda fantástica, iba narrando. Cuando le correspondió a Berenice, pálida y delgada, los demás sintieron un escalofrío enfermizo. Era una historia de verdugos. Cuando terminó, todos habían perdido la cabeza. Hablemos de su obra poética y de la relación que ésta tiene con la brevedad. Yo escrito muy poco, pero sabes, cuando veo una imagen y a partir de esa imagen digo, esto no puede ser prosa, esto no va en prosa, sino en poesía. Por ejemplo, la poesía pues está en todo, en la pintura, en la vida cotidiana, pero yo parto de una imagen, no de una frase, sino que viene una imagen. Por eso soy muy visual para escribir ese tipo de cosas. Entonces de pronto a ver la imagen de un niño en la calle, por decir algo, o es la imagen de la boca de una mujer, o bueno, así por el estilo. Es una imagen y ahí hago algo. Y lo otro, pues también de esa cultura de mi generación, pues volver poética la vida cotidiana. Digamos, pues la vida cotidiana está llena de unos detalles maravillosos, y yo recuerdo en la cultura del barrio hay muchas cosas que se pueden hacer en poesía, más que en cuentos y en relatos y en crónicas. Hay un aspecto del barrio que seduce por una ventana, por ejemplo, en el barrio, o una muchacha asomada a la ventana. Mira qué lindo para hacer un poema sobre la calle, o sobre lo doméstico, sobre la arquitectura. Sí,
pero no, yo no tengo ninguna pretensión con eso. Es como un juego también que uno tiene por ahí de vez en cuando. Los nuevos árboles, los residentes y otros que no eran del vecindario se reunieron en asamblea. Con sus gritos, consignas ecológicas, pancartas, marchas y demostraciones cívicas impedirían que mutilaran ese corredor verde, la única reserva forestal que aún les quedaba. No admitirían la ofensa de que las taladoras mecánicas y las motosierras masacraran los árboles, ni riesgos. Sin embargo, una noche en que todos fueron narcotizados por programas de televisión, arrasaron con el bosque y los nuevos urbanizadores comenzaron a sembrar árboles de cemento. Maestro, usted es un gran apasionado de la fotografía. ¿Qué busca capturar en cada una de sus fotografías y cómo podría relacionarse esto con el tema de la brevedad o lo efímero? Bueno, hay varias cosas con la fotografía. De todas maneras, yo siempre acudo al territorio, me es como muy familiar. Yo tuve un tío que era fotógrafo de asuntos sociales, pues de sociedad, llamémoslo así. Y de ahí la infancia nuestra, él iba a la casa y allá hizo un pequeño laboratorio fotográfico en una pieza atrás. Y eso era fascinante para nosotros, ver cómo se revelaba ese mundo de la oscuridad, el infrarrojo, el no sé qué, el olor a los químicos. Y yo creo que por ahí me viene la fascinación con la fotografía. Después, cuando hice la carrera en la Universidad de Antioquia de Comunicación Social, Periodismo, pues también tuve la oportunidad como de aprender cosas de composición fotográfica, de todo ese mundo. Es que es lindo, es petrificar el tiempo, paralizar el tiempo. Una imagen, ya, el tipo matando al Vietcong, ¿se acuerda? La niña que va después de ser bombardeada con napalm y que esa cosa. La fotografía es extraordinaria. El miliciano español en la guerra civil que recibe un disparo. Es el tiempo congelado. Es la historia congelada, todo lo que sugiere una fotografía. Entonces me gusta mucho, pero como afición realmente, pues sí, me gusta mucho, como tengo cierta inclinación por lo arquitectónico. Entonces últimamente en las calles de la ciudad, sobre todo el centro, pues trato de reflejar las formas arquitectónicas de casas, de edificios, de calles, de postes, de líneas. Es eso, pues no es pero es lindo, pues yo gozo mucho con eso. Profe, en ese sentido, digamos que hay dos referencias con la fotografía, pues sobre todo por las historias que traen, ¿no? Chucho Abad Colorado, con todo su juego del conflicto. Claro. Pero además también ese término tan curioso como decir fotoreportaje, ¿cierto? Que también eso muestra muchas cosas, ¿no? Eso es una parte del periodismo, la fotografía, el reportaje gráfico, ¿no? Eso es tremendo. Ha habido grandes fotógrafos como algunos que mencioné aquí ahora, pero eso es bellísimo, ¿no? Pero es difícil. Colombia sí que es rica para hacer reportaje gráfico. De hecho, aquí en Medellín tenemos las figuras de Melitón Rodríguez, de claro, la Valle. No, claro, Medellín tiene una particularidad, entre otras muchas, que fue una ciudad de fotógrafos, sigue siendo, pero fue una ciudad de fotógrafos. Nosotros tenemos una gran historia fotográfica, desde el siglo XIX, Pastor Restrepo, por ejemplo, que me acuerde, que fue uno de los primeros hombres que hizo las fotos de lo que iba a ser Villanueva, de donde iba a estar el Parque Bolívar, y de su casa, pues, que fue una casa extraordinaria, que todavía está en pie ahí en Caracas, con Venezuela, junto al Parque de Bolívar. Y él era químico y tenía esas posibilidades de ir a Francia y es muy lindo eso de los fotógrafos que a partir de este que te estoy mencionando aparecen la familia de Melitón, Horacio Marino, pues tantos otros. El Horacio Marino y Melitón tenían en Palacé su estudio fotográfico, entonces allá iban más que todo gente de la élite a fotografiarse, pero Benjamín de la Calle sí estaba en Guayaquil y era más popular, y todas esas fotos que va a dejar él de la gente del pueblo, hasta de los primeros travestis de Guayaquil y de Medellín,
No, y aparecen así, pero son muchos fotógrafos. Yo creo que en eso, el asunto gráfico, además por una cosa, Mauricio, Medellín fue una ciudad desde el siglo XIX llena de revistas y periódicos. Y cuando aparece el fotograbado y todos estos procesos, que ya no es el grabado pues de la pintura, sino con fotografía, con cámaras fotográficas, eso es una belleza. Ya como los periódicos van, no solo en asuntos de retratos que aparecen de hombres, sino de la publicidad. Todo eso es el fotograbado en la publicidad. Y los álbumes que hay de esa época son muy lindos. Yo creo que tenemos una cultura gráfica interesante en la ciudad. Y de hecho yo creo que ese juego también sirve para construir historias, así sea incluso para inventar. ¿Cuántas veces no ve uno una fotografía y se puede imaginar una historia alrededor de ella? Claro, ¿no? Eso es un ejercicio que a veces uno pone a los estudiantes. Escríbame una historia sobre esta imagen, sobre esta fotografía. Eso es muy bonito, porque entonces se complementa, aunque tenga una independencia, la fotografía tenga un lenguaje propio, pero también sugiere muchas cosas, sugiere historias, y entonces ahí se puede complementar precisamente con una crónica, un poema, una brevedad. Es muy lindo. Una pareja, de Reinaldo Spitaleta. Durante mucho tiempo no se hablaron. Era una pareja muy particular, hasta se podría decir disfuncional. Cada uno por su lado, y ni siquiera en la cama se cruzaban palabras. Sin embargo, afuera aparentaban quererse. La revelación advino al comienzo de la cuarentena, cuando lo más lógico, y si se quiere racional, era que se hubieran arrojado sillas, cubiertos, calderos y herramientas, descubrieron el valor de las palabras. Y así, tras el hallazgo, cada día ejercieron con elegancia el arte de la injuria y el insulto. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial al maestro Reinaldo Spitaleta por sus palabras y su narrativa. A Norbey Echeverry por prestarnos su voz para leer uno de los textos de nuestro invitado. Por supuesto, el agradecimiento también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.